Mi ex se casó con mi hermana, así que asistí a su boda con el jefe de la mafia más peligroso del mundo. ¿Qué harías si tu prometido te dejara por tu propia hermana? Llorar. Suplicar. Esconderme. En cambio, me mandé a hacer un vestido siriano a medida, abracé mis curvas, y entré a su boda del brazo del jefe del sindicato criminal más temido de Nueva York. La cara que pusieron, no tiene precio. El derramamiento de sangre, fue accidental. La invitación llegó un martes, impresa en papel de color crema con letras doradas grabadas al fuego. El señor y la señora Thomas Jenkins solicitan el honor de su presencia en la boda de su hija Chloe Jenkins con el señor Liam Carter. Me quedé mirando ese pergamino espeso hasta que las letras se difuminaron en un revoltijo sin sentido. Liam Carter. El hombre que había deslizado un diamante Tiffany de 2 quilates en mi dedo 14 meses atrás. El hombre que me había besado la frente y me había dicho que era el amor de su vida. Y Chloe. Mi hermana menor. La niña dorada. La exreina de concursos de belleza que nunca comía un carbohidrato que no pudiera quemar de inmediato en su pelotón. La ruptura había sido una obra maestra de la crueldad. Liam, vicepresidente en Morgan Stanley, me había invitado a la azotea de nuestro apartamento con vista a Manhattan. Yo pensé que celebrábamos su reciente ascenso. En cambio, me puso en las manos una copa de champán y procedió a desmantelar mi autoestima con la eficiencia clínica de un cirujano. Necesito una esposa que encaje con la imagen corporativa, Hazel, había dicho Liam, con los ojos evitando mi cuerpo talla 18. Eres una ejecutiva de relaciones públicas brillante, pero te has dejado ir. Mis socios van a los Hamptons. Salen a navegar por Mónaco. Tú ya no encajas en ese mundo. Y Chloe, en cambio, sí encaja. La revelación de que Liam había estado acostándose con mi hermana durante 6 meses llegó 3 días después, no de parte de él, sino de mi madre. Estábamos sentadas en el comedor del brownstone del Upper East Side de mis padres. Mi madre me había dado una palmadita en la mano, mirándome con una mezcla nauseabunda de lástima y exasperación. Hazel tiene que ser la más madura, había suspirado mi madre. Chloe es más joven. Está perdidamente enamorada. Y francamente, Liam necesita a alguien que parezca la esposa de un vicepresidente. Tú tienes tu carrera. Deja que tu hermana tenga esto. Esperaban que yo desapareciera silenciosamente. Que me escondiera en mi apartamento con un helado de Ben & Jerry's, cumpliendo a la perfección el estereotipo de chica gorda que ellos habían construido para mí. Esa noche, no fui a casa a llorar. Me puse mi vestido negro favorito, me apliqué una capa generosa del lápiz labial Ruby Goo de MAC, y tomé un taxi al Hotel Baccarat. Necesitaba rodearme de cristal, bourbon caro y extraños que no conocieran mi humillante realidad. El bar estaba tenuemente iluminado, reluciente con candelabros de color rojo intenso y el murmullo discreto del 1% más rico de la ciudad. Me instalé en una cabina del rincón, saboreando despacio una copa de Blanton's de $50, dejando que el líquido ardiente entumeciera el dolor en mi pecho. Disculpa, pero estás ocupando demasiado espacio. Parpadeé, arrancándome de mi miseria. Un hombre con un traje barato y mal cortado, seguramente un analista junior intentando hacerse el importante, me miraba con desprecio desde arriba. Sostenía un martini en una mano, tambaleándose ligeramente. Necesito esta cabina para mis clientes. ¿Por qué no te tambaleas hasta la barra, cariño? O mejor aún, a un gimnasio. Me heló la sangre. La pura y absoluta descaro de ese hombre, combinado con la herida en carne viva de las críticas exactas de Liam, me paralizó. Abrí la boca para responderle, pero antes de que pudiera escapar una sílaba, la temperatura del salón pareció caer 10 grados. ¿Hay algún problema aquí? La voz era baja, ronca, y cargada de una violencia tranquila e inconfundible. Levanté la vista. El hombre que estaba detrás del analista junior parecía tallado en sombra y mármol. Era alto, vestido con un traje Tom Ford de carbón hecho a medida que se ceñía perfectamente a sus anchos hombros. Su mandíbula era afilada, su cabello oscuro impecablemente peinado, pero eran sus ojos los que me robaron el aliento. Eran negros como el petróleo, completamente desprovistos de calidez, clavados en el analista borracho como el de un depredador observando a un conejo herido. Yo, solo le estaba pidiendo que se moviera, balbució el borracho, con toda su arrogancia anterior evaporándose al instante. Ella estaba sentada aquí, dijo el desconocido con suavidad. Sin gritar. Sin necesitar hacerlo. Y le hablaste con falta de respeto. Pide disculpas. Mira, amigo, no sé quién crees que...
En un movimiento tan rápido que apenas lo registré, la mano del desconocido salió disparada. Agarró la nuca del analista. El hombre borracho soltó un jadeo agudo de dolor, y su copa de martini se hizo añicos en el suelo. No voy a pedírtelo 2 veces, susurró el hombre de cabello oscuro, inclinándose hacia él. Discúlpate con la señorita, o aprenderás a respirar con un tubo en el Sinaí. Dile que lo sientes por haberle hablado a una reina como a un campesino. Lo siento, Dios mío. Lo siento, gimió el hombre. El desconocido lo soltó con una expresión de asco absoluto. Luego chasqueó los dedos, y 2 hombres enormes con trajes oscuros se materializaron desde las sombras del bar. Sáquenlo. Asegúrense de que no vuelva a entrar a ningún establecimiento de Manhattan en lo que queda del año. Mientras los hombres arrastraban al analista sollozante hacia la salida, el desconocido me dirigió su atención. La peligrosa tormenta helada en sus ojos desapareció, reemplazada por una curiosidad oscura e intensa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, muda. No tenías que hacer eso, dije finalmente. Detesto los malos modales, respondió él con naturalidad, señalando al barman para que trajera otra ronda. Y los detesto todavía más cuando hacen que una mujer hermosa se sienta inferior a lo que es. Lorenzo hizo una pausa. Soy Lorenzo. Mi corazón dio un extraño aleteo. Hazel. Lorenzo Moretti. El nombre encajó en mi cerebro un segundo después, enviando una sacudida de puro terror por mi columna vertebral. Cualquiera que leyera la sección metropolitana del New York Times conocía ese nombre. No era simplemente un hombre de negocios adinerado. Era el jefe indiscutible del sindicato criminal Moretti. Controlaba los muelles, la mitad de los bienes raíces de la ciudad, y se rumoreaba que tenía a los políticos comiendo de su mano. Era peligroso. Era letal. Y estaba sentado frente a mí, mirando mis curvas con un hambre sin disculpas. ¿Por qué una mujer con tu fuego está bebiendo sola y llorando en bourbon de primera calidad, Hazel?, preguntó Lorenzo, su voz un ronroneo hipnótico. El bourbon me soltó la lengua. Antes de darme cuenta, toda la patética historia se me derramó. Liam, mi hermana, la traición, los comentarios sobre mi peso, la invitación de boda que llevaba días sobre el mostrador de mi cocina. Lorenzo escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, esperé una mirada de lástima. En cambio, su mandíbula se tensó, con un músculo pulsando enfadado en su mejilla. Este hombre, dijo Lorenzo con suavidad, con el filo letal regresando a su voz, descartó una obra maestra porque le falta la sofisticación para apreciarla. Prefirió un boceto barato a una pintura del Renacimiento. Solté una carcajada húmeda. Pues el boceto barato baja por el pasillo dentro de 5 días en el Castillo O'Hara. Lorenzo se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros clavándose en los míos. Extendió el brazo sobre la mesa y con el pulgar, limpió con gentileza una lágrima rebelde de mi mejilla. Su tacto me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Hazel, murmuró Lorenzo, tengo una propuesta para ti. Vas a ir a esa boda. Y vas a mostrarles exactamente cómo luce una diosa. Pero no irás sola. ¿No? No. Vas a entrar a ese castillo del brazo, y te prometo que para el final de la noche, tu exprometido estará rogando clemencia y tu hermana quedará completamente olvidada. Los siguientes 5 días fueron un torbellino de opulencia que se sentía completamente desconectado de la realidad. Lorenzo Moretti no solo hacía promesas. Las orquestaba con una precisión aterradora. El miércoles por la mañana, un Maybach negro blindado apareció frente a mi edificio. El hombre de confianza de Lorenzo, un bruto aterradoramente estoico llamado Mateo, me entregó un sobre negro grabado. Adentro había una tarjeta negra con mi nombre y una nota manuscrita de Lorenzo. Compra la armadura que necesitas para la guerra. No fui a ninguna tienda por departamentos. Llamé a mis contactos de relaciones públicas de alto nivel. Para el jueves ya estaba de pie sobre un pedestal de terciopelo en la suite VIP privada de la tienda insignia de Cristian Siriano. Siriano mismo, conocido por celebrar a las mujeres de todas las tallas, diseñó un vestido específicamente para mis medidas. Era una obra maestra, un deslumbrante vestido de crepé de seda verde esmeralda que abrazaba cada una de las curvas de mi cuerpo talla 18. Tenía un escote en corazón que celebraba mi busto pleno, una cintura corsetada que me definía con fuerza, y una abertura en el muslo que gritaba confianza sin disculpas. No era un vestido diseñado para esconder mi cuerpo. Era un arma forjada para exhibirlo.
El sábado, día de la boda, me senté ante mi tocador mientras una maquilladora y una estilista de primera categoría, enviadas por Lorenzo, por supuesto, obraban su magia. Mis rizos oscuros fueron recogidos en un elegante peinado de Hollywood vintage. Mis labios quedaron pintados de un rojo oscuro y peligroso, y mis ojos estaban tan afilados que cortaban el vidrio. Cuando llegó la llamada a la puerta, respiré profundo y alisé la seda esmeralda. Abrí la puerta. Lorenzo estaba en el pasillo como un dios oscuro saliendo de una película de la mafia. Llevaba un smoking negro impecablemente cortado, una camisa blanca impoluta y un pañuelo de bolsillo de seda verde medianoche que combinaba a la perfección con mi vestido. Por un largo momento, el hombre más letal de Nueva York simplemente me miró. La frialdad calculadora y despiadada en sus ojos se disolvió por completo, reemplazada por un deseo ardiente e innegable. Hazel, respiró Lorenzo, entrando al apartamento. Estás impresionante. Una verdadera Regina. Lorenzo sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. Una reina necesita su corona, murmuró. La abrió para revelar un collar impresionante de diamantes y esmeraldas Harry Winston. Antes de que pudiera protestar por el costo, Lorenzo se colocó detrás de mí, apartando mi cabello. Sus dedos cálidos rozaron mi nuca desnuda mientras abrochaba el collar. Me estremecí, el peso de los diamantes me ancló a esta surrealista realidad. ¿Lista para arruinar una boda?, susurró Lorenzo contra mi oído, con el aliento caliente sobre mi piel. Prendamos fuego, susurré de vuelta. El trayecto a Long Island tomó 1 hora. El castillo O'Hara se erguía a lo lejos, una mansión palatial y extravagante diseñada para evocar a la realeza europea. Era exactamente el lugar pretencioso y exagerado que Liam y Chloe habían obsesionado. Llegamos justo cuando el cóctel de bienvenida transitaba hacia la gran recepción. La ceremonia ya había terminado. Yo había saltado deliberadamente los votos para preservar mi cordura. Estábamos ahí estrictamente para la gran entrada. El valet corrió a abrir mi puerta, pero Lorenzo se adelantó. Lorenzo me ofreció la mano, con un apretón firme y reconfortante. Mientras subíamos los grandes escalones de piedra hacia el salón de baile, sentí que un nudo de ansiedad me apretaba el estómago. Lorenzo lo percibió. Me acercó levemente a él, deslizando mi mano con seguridad en el pliegue de su brazo. Cabeza en alto, Hazel. Esta sala es tuya. Ellos son simplemente invitados en tu presencia. Las enormes puertas dobles con pan de oro del gran salón estaban cerradas. Adentro escuché un cuarteto de cuerdas tocando a Vivaldi, seguido del tintineo de copas de champán y la risotada estruendosa y odiosa de mi padre. Lorenzo le hizo un gesto a los 2 coordinadores del evento junto a las puertas. Ellos echaron un vistazo a la mirada gélida de Lorenzo y se apresuraron a abrir las pesadas puertas de roble. La música no se detuvo de inmediato, pero la conversación sí. Empezó en el fondo del salón y se extendió por los 300 invitados como una ola de silencio. Entré a la luz de los candelabros de cristal, con la seda esmeralda de mi vestido brillando en cada paso. Los diamantes Harry Winston capturaron la luz y cegaron a cualquiera que se atreviera a mirar. No me encogí. No intenté hacerme más pequeña. Me erguí en toda mi altura, con mis curvas en gloriosa exhibición sin disculpas. Y entonces comenzaron los susurros. No sobre mí. Sobre el hombre de mi brazo. ¿Ese es? Dios mío, es Moretti. ¿Qué hace Lorenzo Moretti aquí? Recorrí la sala con la mirada y finalmente localicé la mesa de honor. Chloe estaba envuelta en un ridículo vestido Oscar de la Renta con volantes que la hacía parecer un malvavisco delgado. Su arrogante resplandor de novia se evaporó en el segundo en que sus ojos se clavaron en mí. La mandíbula de Chloe cayó literalmente. A su lado estaba Liam, con la copa de champán a mitad de camino hacia sus labios. Se congeló. Sus ojos recorrieron mi cuerpo. El mismo cuerpo que él había calificado de inadecuado. Las mismas curvas que había despreciado. Y un rubor de profundo e inequívoco arrepentimiento tiñó su cara pálida. Liam miró de mi escote a los diamantes y finalmente al hombre que me sostenía del brazo. En el momento en que Liam reconoció a Lorenzo Moretti, el color se drenó completamente de su cara, dejándolo de un gris enfermizo. Como vicepresidente en uno de los principales bancos de Wall Street, Liam sabía exactamente quién controlaba las sombras de los distritos financieros de Nueva York. Lorenzo me condujo con gracia por el centro del salón, partiendo el mar de élites adinerados como Moisés en el Mar Rojo. Los políticos que reían escandalosamente de repente agacharon la cabeza, aterrorizados de hacer contacto visual con el jefe mafioso.
Nos detuvimos justo frente a la mesa de honor. Hazel. Mi madre siseó, poniéndose de pie con la cara convertida en una máscara de furia desesperada. ¿Qué significa esto? Estás interrumpiendo. Lorenzo ni siquiera levantó la voz. Simplemente desplazó su mirada hacia mi madre. El vacío homicida en sus ojos oscuros hizo que ella cerrara la boca con tanta fuerza que sus dientes chasquearon. Estamos aquí para ofrecer nuestras felicitaciones, dijo Lorenzo, con la voz proyectándose sin esfuerzo por el salón en silencio absoluto. Lorenzo miró directamente a Liam, que parecía a punto de vomitar. Liam, ¿verdad? Me han dicho que eres un hombre que aprecia las inversiones de alto valor. Liam tragó saliva, con la nuez del cuello moviéndose. Señor Moretti, sí, gracias por venir. Lorenzo me acercó una fracción, con su mano apoyándose posesivamente en la curva de mi cintura. Es una lástima, sonrió Lorenzo, una sonrisa que era una aterradora exhibición de dientes. Tenías un diamante, Liam, y lo cambiaste por circonita cúbica. Pero supongo que un hombre con visión limitada solo puede manejar tanta brillantez. Chloe soltó un jadeo indignado y estrangulado, con la cara poniéndose roja brillante. ¿Perdona? ¿Quién crees que eres tú? Chloe, cállate, siseó Liam, agarrándola del brazo con dedos temblorosos. Liam miró de vuelta a Lorenzo con el pánico pintado en los ojos. Señor Moretti, por favor, disfrute la recepción. Lorenzo se inclinó y presionó un beso suave y prolongado en mi hombro desnudo, sin romper el contacto visual con mi exprometido. Pude prácticamente escuchar el ego de Liam haciéndose añicos en un millón de piezas patéticas. Lo haremos, susurró Lorenzo. Pero la noche es joven y apenas estamos comenzando. La recepción fue una clase magistral de guerra psicológica, y Lorenzo Moretti era el general indiscutible. No nos sentamos en cualquier lugar. Tomamos los asientos de mi tío Roberto y mi tía Susana en la mesa 1, directamente junto a los recién casados. El tío Roberto, hombre que normalmente adoraba quejarse ruidosamente de su gota, echó un vistazo al enorme Mateo apostado detrás de la silla de Lorenzo y en silencio arrastró a su esposa hacia una mesa junto a las puertas de la cocina. Se sirvió la cena, y por primera vez en más de un año, disfruté genuinamente de mi comida frente a mi familia. Durante meses, Liam había escrutado cada bocado que pasaba a mis labios. Ahora me serví el solomillo de primera y el risotto de trufa negra con una alegría sin disculpas. A mi lado, Lorenzo me observaba comer con una aprobación oscura y fascinada, ofreciéndome ocasionalmente un bocado de su cola de langosta. Al otro lado del salón, Chloe picoteaba miserablemente su ensalada sin aliñar, con los ojos saltando nerviosamente hacia nuestra mesa. Su vestido Oscar de la Renta de repente lucía menos como un cuento de hadas y más como una jaula restrictiva. Liam, mientras tanto, sudaba a través de su smoking a medida, bebiendo Dominus como si fuera agua del grifo. A mitad del plato principal, necesité un momento para respirar. El pesado perfume de los centros florales y la adrenalina pura de la velada me estaban mareando. Me excusé para ir al baño, dejando a Lorenzo en una conversación intimidante y en voz baja con un aterrorizado senador estatal que había cometido el error de cruzar su mirada. El pasillo que llevaba a los baños estaba flanqueado de espejos antiguos y pesadas cortinas de terciopelo. Estaba retocando mi lápiz labial Ruby Goo cuando la pesada puerta de roble se cerró de golpe con un clic amenazador. Me giré. Liam estaba parado ahí. La cara rubicunda, el moño de la pajarita deshecho. Parecía acorralado, desesperado y patético. Hazel, respiró Liam, acercándose. Liam, dije, con mi voz destilando hielo. Te has equivocado de baño, aunque supongo que los límites nunca fueron tu fuerte. No hagas esto, suplicó Liam, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Liam me miró de arriba abajo, y por primera vez en nuestra historia, vi un deseo genuinamente ávido en sus ojos. No miraba a una chica gorda a la que había que arreglar. Miraba a una mujer que se daba cuenta de que nunca podría permitirse. Dios, Hazel, estás increíble. Ese vestido, no me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta de que una mujer con curvas podía eclipsar a tu pequeña reina de concursos? Liam dio un paso adelante, negándome a encogerme. ¿O no te habías dado cuenta de que mi valor no lo dictaba tu frágil ego corporativo? Fue un error, susurró Liam, acortando la distancia entre nosotros. Liam extendió la mano, intentando tomar la mía. La retiré como si me hubiera quemado. Su desesperación era palpable, derramándose en una letanía patética de excusas. Chloe no significa nada para mí. Era solo fácil.
Estaba de acuerdo con todo lo que decía. Pero es aburrida, Hazel. No tiene tu fuego. La empresa me presionó. Mi director ejecutivo hizo comentarios sobre nuestra imagen. Entré en pánico. Pensé que necesitaba una esposa trofeo para que me hicieran socio. Podemos arreglarlo. Deja a ese matón con el que viniste. Anulo el matrimonio mañana. Podemos ir a París como teníamos planeado. Me quedé mirándolo, y una carcajada genuina brotó de mi pecho. Fue fuerte, rica y rebotó en las paredes de mármol. ¿De verdad crees que te aceptaría de vuelta después de que te acostaste con mi hermana y me dijiste que mi cuerpo era una vergüenza? Liam, no eres un premio. Eres una advertencia. La cara de Liam se oscureció, la falsa contrición desvaneciéndose, reemplazada por el arrogante vicepresidente cruel que yo conocía demasiado bien. ¿Crees que estás a salvo con Moretti? Te está usando, Hazel. Es un monstruo. ¿Crees que un hombre como él realmente quiere a una mujer que luce como tú? Eres un accesorio. Antes de que pudiera soltar la respuesta devastadora que tenía en la punta de la lengua, la pesada puerta de roble del baño fue pateada con tal fuerza que la manija de latón se estrelló contra la pared de mármol. Lorenzo estaba en el umbral. No parecía enojado. Parecía letal. Mateo entró silenciosamente detrás de él, aseguró la puerta y se apostó de guardia. Creo, dijo Lorenzo, con su voz un susurro suave y aterrador, que anteriormente expresé mi desagrado por los malos modales. Liam retrocedió chocando con los lavabos. Señor Moretti, ¿yo solo estaba? En un movimiento borroso, Lorenzo cruzó el baño. No golpeó a Liam. No lo necesitaba. Simplemente agarró las solapas de su smoking, lo levantó del suelo, y lo estampó contra el espejo antiguo. El cristal se agrietó detrás de la cabeza de Liam en un enorme patrón de telaraña. Le hablas con reverencia, susurró Lorenzo, con la cara a centímetros de la cara aterrorizada y sudorosa de Liam. Ella es una reina. Tú eres una cucaracha arrastrándote en el barro. Si alguna vez vuelves a irrespetar su cuerpo, su mente o su presencia, te desmantelaré tan minuciosamente que los registros dentales no serán suficientes para identificarte. Asiente si entiendes. Liam asintió frenéticamente, con lágrimas de terror absoluto derramándose por sus mejillas. Lorenzo lo soltó, dejándolo caer en un montón arrugado en el suelo. Lorenzo se alisó los puños con una calma aterradora, se giró hacia mí y me ofreció el brazo. ¿Nos vamos, Mayabella? Creo que es momento de los brindis. Y traje un regalo de bodas. El salón de baile estaba cargado de tensión cuando regresamos. El padrino de bodas acababa de terminar un discurso tartamudeante y torpe, claramente desestabilizado por la mirada gélida que Lorenzo le había dirigido desde el otro lado del salón. Cuando los educados aplausos se apagaron, Lorenzo no se sentó. Tomó su copa de cristal de champán y la tocó suavemente con un tenedor de plata. El sonido fue delicado, pero comandó la sala al instante. La banda dejó de tocar. Los 300 invitados se congelaron en sus asientos. Un brindis, anunció Lorenzo, con su voz proyectando una autoridad oscura y sin esfuerzo. Lorenzo caminó lentamente hacia la pista de baile llevándome con él. Mantuve la cabeza en alto, con la seda esmeralda de mi vestido siriano rozando mis piernas. Chloe parecía a punto de desmayarse. Mi madre estaba aferrada a sus perlas, literalmente. Liam, que acababa de regresar sigilosamente al salón con aspecto golpeado y desaliñado, se quedó congelado junto a su silla. Las bodas son un momento de verdad, comenzó Lorenzo, paseándose despacio. Una fusión de activos, una declaración de lealtad. Liam, hablaste tanto de imagen corporativa, de encajar en un mundo específico. Pero en mi mundo tenemos una política muy estricta sobre el robo. La palabra quedó suspendida en el aire como la cuchilla de una guillotina. ¿De qué habla? Siseó Chloe a Liam, con la voz aguda. Liam no respondió. Su cara estaba completamente exangüe. Lorenzo le hizo una señal a Mateo, quien sacó un iPad elegante de su chaqueta y tocó la pantalla. De repente, la enorme pantalla de proyección que había estado mostrando una cursi presentación de diapositivas del romance de Chloe y Liam parpadeó y cobró vida. En lugar de fotos de su compromiso en los Hamptons, una detallada y devastadora hoja de cálculo financiera apareció en pantalla, completamente visible para los 300 miembros de la élite adinerada de la sala. Lorenzo se giró para enfrentar a la multitud, deslizando una mano en el bolsillo. Soy un hombre de negocios, y recientemente mis contadores forenses descubrieron algunas discrepancias fascinantes en una serie de empresas fantasma en el extranjero gestionadas por Morgan Stanley,
específicamente por un joven y ambicioso vicepresidente. Un colectivo jadeo recorrió la sala. Banqueros, políticos y socialites se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par. Revisemos el registro de la pareja, ¿les parece?, preguntó Lorenzo, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Para mi absoluto asombro y deleite, un gráfico bellamente formateado apareció en la pantalla, detallando exactamente cómo mi exprometido había financiado su opulento estilo de vida. Verán, explicó Lorenzo suavemente, girando sus ojos oscuros hacia Liam. Cuando robaste $2 millones para financiar tus viajes en yate, tu lujoso apartamento y esta boda ridículamente cursi, no solo les robaste a tus clientes. Le robaste a una empresa holding propiedad de mi familia. El silencio en la sala era absoluto, ensordecedor y glorioso. Tú, chilló Chloe, girándose hacia Liam y golpeándole el pecho. Me dijiste que tenías un fideicomiso. Me dijiste que eras rico. Chloe, por favor, suplicó Liam, intentando sujetarle las manos. Lo hice por nosotros, para darte la vida que querías. Lo hiciste porque eres un hombre débil y superficial que necesita cosas brillantes para distraerse de su alma hueca. Mi voz sonó clara y fuerte, resonando por el salón. Miré a mi hermana, con el maquillaje corriéndose por la cara, y a mi madre, que sollozaba en su servilleta. No sentí lástima. Me sentí completamente libre. Se merecen el uno al otro. Lorenzo me miró, con una expresión de pura adoración ardiente. Lorenzo chasqueó los dedos. Las enormes puertas de roble del salón se abrieron de golpe una vez más. No era el personal del evento esta vez. Eran 6 hombres con chaquetas tácticas que llevaban las brillantes letras amarillas del FBI, acompañados de oficiales de la SEC. Lorenzo, resultó, no solo usaba la violencia. Usaba la ley como arma cuando le convenía. Liam Carter, ladró el agente principal, mostrando su placa. Queda arrestado por fraude electrónico, malversación de fondos y robo en primer grado. El caos estalló. Chloe gritó mientras los agentes empujaban más allá de la mesa del pastel. Liam intentó correr, tumbando una torre de copas de champán, pero Mateo lo tropezó con facilidad, enviando al novio de bruces contra el piso de mármol, justo a los pies de los agentes federales. Los agentes lo levantaron, colocando esposas de acero frío sobre las muñecas de su smoking a medida. Mientras Liam era arrastrado por el pasillo de su propia recepción de bodas, sollozando y pidiendo un abogado, Lorenzo le dio la espalda al caos. Lorenzo bajó la mirada hacia mí, con sus ojos oscuros suavizándose en algo completamente cálido y devastadoramente atractivo. Te prometí una noche inolvidable, Regina, murmuró Lorenzo, trazando suavemente mi mandíbula con los dedos. ¿Cumplí? Miré la boda arruinada, el novio arrestado, la hermana humillada y el salón lleno de snobs de la alta sociedad que estarían chismorreando sobre mi entrada triunfal durante la próxima década. Luego miré al jefe mafioso mortal y hermoso que había tratado mi cuerpo lleno de curvas como si fuera el tesoro más precioso de la tierra. Cumpliste, susurré, rodeándole el cuello con los brazos. Ahí mismo, en medio de los destellos de las luces de los agentes federales y los gritos de mi familia tóxica, Lorenzo Moretti me dobló hacia atrás y me besó. Fue un beso que sabía a bourbon caro, poder absoluto, y al comienzo de un romance muy oscuro y muy hermoso. No nos quedamos para el pastel. Salimos del castillo de la mano, dejando atrás los escombros de mi pasado, subiéndonos a la parte trasera del Maybach blindado, listos para conquistar la ciudad que le pertenecía a él. Y ahora, también a mí.